Bien, vamos a tratar el día de hoy de un tema muy interesante. Justo en la mañana estaba revisando un libro antiguo de cirugía vascular. Cuidados en el paciente de cirugía vascular es un librito que lo compré cuando estaba haciendo mi residencia de primer año. Y como operábamos varices, bueno, me lo leí casi todo, ¿no? Me lo cogí así de casualidad para volverlo a revisar. Y evidentemente que las cosas pues siguen siendo así, ¿no? En todos los libros hablan sobre el manejo del posoperatorio y lógicamente las complicaciones de la cirugía. Hablar de complicaciones de la cirugía es que cada vez que un equipo quirúrgico se pone los guantes y se prepara para un procedimiento, evidentemente que hay la posibilidad y el potencial de que esta cirugía tenga alguna complicación. De un tipo médico, de un tipo quirúrgico, básicamente. ¿Cómo más o menos podríamos disminuir los potenciales de complicaciones? Un buen lavado de manos, que es fundamental, que ya ustedes han hecho el seminario. Un buen equipo de lo que significa instrumentación, es decir, una enfermera instrumentista que sepa lo que tiene que hacer, y una sala de operaciones con toda la garantía y dentro de lo que es la sala de operaciones que ustedes ya conocen también. El cirujano se pone los guantes y está listo para la cirugía, ¿no? Pero lógicamente eso no es ahí nada más. Lógicamente para que un paciente llegue a la cirugía tienen que haber una preparación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico, de acuerdo a las diferentes patologías. Y básicamente dentro de lo que es la preparación hay diferentes órganos, bueno, cerebro, tórax, abdomen, colon, recto, no qué sé yo. Es decir, todas las especialidades también, ¿no? Básicamente. Y las complicaciones de la cirugía propiamente podríamos definirlas como que cada especialidad quirúrgica tendrá sus propias complicaciones. Algunas son comunes a todas las especialidades, evidentemente, pero algunas son muy propias de cada especialidad. Es una operación, por ejemplo, en la cavidad bucal, ¿no? Que básicamente antes se hacía con mucha frecuencia la amigdalectomía, que ahora ya no se hace. Y este es un cuadrito de complicaciones desde el punto de vista oftalmológico en diferentes patologías y con la posibilidad de complicación, ¿no? Desinserción sonular, rotura del cuerpo posterior, luxación vítrea nuclear, iridotrauma, sangrado del cuerpo anterior, ¿no? Fuga del corpúsculo carotidio, qué sé yo, sea, diferentes complicaciones, ¿no? Podríamos definir a las complicaciones de la cirugía en diferentes formas. Podrían ser las complicaciones intraoperatorias, desde el punto de vista secuencial, posoperatorias inmediatas, mediatas y tardías. Lógicamente de acuerdo al momento en que estamos en la cirugía. Y desde el punto de vista de la patología de fondo, podrían ser secundarias a una enfermedad primaria propia de la patología misma. Hablo de una apendicitis aguda, por ejemplo, con complicación de peritonitis, o secundarias al procedimiento quirúrgico, es decir, a la misma cirugía. Una buena preparación del equipo quirúrgico es evidente que va a disminuir estas posibilidades. Y secundaria a otros factores no relacionados a los anteriores, pero que sí que tienen que ver mucho ya con el propio paciente también y a las condiciones del centro quirúrgico y del hospital donde se realiza la cirugía, ¿no? Algunos tienen más recursos que otros. También las complicaciones podrían catalogarse desde el punto de vista que son complicaciones médicas. Hablando de las complicaciones propiamente por órganos, podríamos llamar, ¿no? En los diferentes
las diferentes especialidades, podría ser complicaciones propias de la herida, hablando de cirugía de tórax, abdomen, por ejemplo, ¿no? Cuello, complicaciones de la termorregulación que son generales para todos, respiratorias, cardíacas, renales y de las vías urinarias, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas y de cada especialidad, básicamente, ¿no? Hablando de las complicaciones ya en localización, a nivel de la herida, ¿cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en una herida? Vamos a lo que es todo abdomen y tórax, que son los que tienen, son las dos grandes cavidades, ¿no? Pelvis también, por ejemplo. Dehiscencia de la herida es una complicación. Los hematomas, seromas, infección, que vamos a ver luego, heridas crónicas. ¿Aló, me escuchan, muchachos? Doctor. ¿Están viendo la imagen? Sí. Bien. Entonces, en la patología de mama, que vamos a ver a continuación también, ¿no? Con las operaciones en oído, las operaciones incluso desde el punto de vista abdominal, torácico, etc. Falla en la técnica, edad avanzada, tensión o presión elevada, a enfermedades concomitantes, a desnutrición o a cáncer que puede ser primario a la cirugía o de otro tipo, y algunos medicamentos que se toman en forma crónica por el paciente, por ejemplo los corticoides, que de alguna forma producen inmunosupresión. Y complicaciones propias a nivel de la herida, lógicamente también, ¿no? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Ya, no sé qué está pasando por ahí, algo está sucediendo. Bien. Lo que ven ahí, por ejemplo, es una cirugía de una gangrena de Fournier, ¿no? Que es una cirugía muy difícil, lógicamente crea una gran zona esfacelada, con mucha complicación a nivel de la herida, y que lógicamente no se puede afrontar, porque el manejo es diferente. Con esto les quiero decir que hay heridas especiales, ¿no? Que no todas pueden ser suturadas. El cuadro clínico de la dehiscencia de herida, hablando en una cicatriz, en una herida que se cierra, va a ser que hay un drenaje cero sanguinolento, a veces color rojo ladrillo. Hablando de abdomen, por ejemplo, lo que significa el previo a las evisceraciones, a veces hay este drenaje de color rojo ladrillo y que nos obligan a explorar la herida siempre, ¿no? Cuando se ve un drenaje, hay que explorar la herida. El tratamiento, lógicamente, de una dehiscencia de herida será una cura quirúrgica. Y hablando de lo que es abdomen, por ejemplo, un cierre con puntos totales, también llamados puntos de capitonaje, que son puntos en U básicamente y que afrontan todos los planos de la pared.
cuando se puede hacer. Esto en las evisceraciones, ¿no? Cuando hagamos el capítulo de eventraciones, evisceraciones, tercera fase, ahí vamos a ver más de esto. El tratamiento también será con antibióticos. Hay que proteger porque puede haber infección de la herida. Una faja reforzadora, fajas que generalmente colocamos a los pacientes con varios brazos o bien una sola faja con pegamentos. Y lo más importante es hacer la prevención de alguna dehiscencia, ¿no? Como dijimos antes, que no haya una herida de tensión, cuidar bien la asepsia, la antisepsia y básicamente los cuidados generales del paciente. El hematoma más o menos se produce de igual manera que el seroma que vamos a ver luego también. Básicamente es una colección de sangre que puede producirse por diferentes factores. Generalmente es una hemostasia inadecuada, pero puede también haber alteraciones en la coagulación propias del paciente, tanto en el factor de la vitamina K, o puede haber una coagulopatía de otro tipo por baja de plaquetas, o también porque el paciente consume aspirina o warfarina, por ejemplo, y en el cual haya que hacer pues una cirugía de urgencia, hay que tratar de revertir esto antes de ingresar a sala, ¿no? Y el cuadro clínico del hematoma es lógicamente dolor, en cierta forma un edema que puede ser más o menor, depende de la cuantía del hematoma, y si se apertura algo la herida va a hacer un drenaje oscuro. Cuando van pasando los días, esta colección de sangre, el hematoma, se va organizando y se van haciendo coágulos bien organizados, ¿no? Que para drenarlos, al comprimir, pues hay que, o al abrir la cicatriz o la herida, hay que evacuarlos en forma con torundas o bien con gasas, etc. Básicamente es una nueva cirugía, ¿no? El tratamiento, cuando el hematoma no es muy grande, lógicamente será la inmovilización, compresión y colocar un buen drenaje. Pero si el hematoma es muy grande, habrá que hacer una apertura. Como prevención, como dijimos al comienzo, si es que el paciente usa anticoagulantes, hay que suspenderlos. Hablando de la aspirina, por ejemplo, se recomienda que sea entre 7 a 10 días la suspensión de la aspirina para poder operar. Y en los pacientes que se va a hacer una cirugía por urgencia, pues utilizar de repente anticoagulantes por vía subcutánea o endovenosa inclusive para poder revertir eso en forma rápida. El seroma, que básicamente se produce por también una colección, pero de contenido linfático, que básicamente son lesión de vasos linfáticos en determinadas zonas, por ejemplo en patología de mama, la mama, la zona inguinal también, por ejemplo, tienen una circulación linfática muy rica. Y en estos lugares, si no se colocan buenos drenajes, cuando sea necesario, se pueden organizar seromas. El tratamiento será dejar drenes adecuados, tipo aspirativo, los hemobag que se llaman, en los últimos años los utilizamos bastante, y además un vendaje compresivo de la zona. Hablando de patología de mama, por ejemplo, siempre colocamos estas aspiraciones a presión negativa o hemobag. Y hablando de lo que es cirugía de abdomen, por ejemplo, utilizamos el Jackson Pratt, por ejemplo, ¿no? Que son especiales para este tipo de drenaje linfático. Entonces, la prevención será la utilización de un buen dren aspirativo tipo hemobag o Jackson Pratt. Es un hematoma, lógicamente, aquí en abdomen, después de una cirugía probablemente umbilical, y un hematoma en rodilla, ¿no? Postrauma probablemente. La infección de las heridas es una medida de los diferentes hospitales para ver la calidad de atención que está brindando. Se dice que un hospital que no tiene un porcentaje alto de infección de herida operatoria será un buen servicio de sala de operaciones, por lo tanto un buen hospital.
porque se toman todas las medidas básicamente para evitar que se produzcan las infecciones de herida operatoria. También se llama ISQ por el sitio quirúrgico del sitio operatorio, ¿no? Esta contaminación puede ser baja, 5-10% o hasta 38%, en otros casos en las infecciones nosocomiales que tienen una contaminación muy marcada. Para esto hay que hacer en determinados momentos una descontaminación de los diferentes servicios para tratar de erradicar los gérmenes patógenos nosocomiales, que son los grandes causantes muchas veces no solamente de infección de herida operatoria, sino de procesos más graves como sepsis inclusive, ¿no? Y a mayor complejidad, por ejemplo en las UCIs, el potencial pues, de infección de herida operatoria va a ser mucho mayor, porque sabemos que allí hay gérmenes de diferente índole y de mayor agresividad. La contaminación en el caso de que se opere cavidad abdominal. La siembra también puede ser a partir de un foco infeccioso distante. Lógicamente, si hay un problema de una infección de orina, por ejemplo, y se opera, por ejemplo, una hernia, pues ahí es mejor, ¿no? Mejor suspender la cirugía, ¿no? O sea, diferirla, mejor dicho, para cuando la paciente o el paciente esté sin un problema de infección, por evitar estos focos distantes. Y las fuentes exógenas, que lógicamente ya son un factor de contaminación, no se lo bien el cirujano, o el residente, o el interno, o la enfermera, ¿no? De repente. O algún factor de contaminación que sin querer o queriendo de repente no se avisó. Por otro lado, los déficits nutricionales, déficits inmunitarios, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos o con insuficiencia renal crónica van a tener mayor potencial de infección de herida operatoria. A mayor edad, pacientes que tienen obesidad, que son fumadores, que usan corticoides o pacientes que han sido transfundidos. También tienen mayor potencial de infección de herida operatoria. O sea, si hay una pregunta al respecto, tienen bastante para responder. Justamente una infección de una herida en una incisión de Rocky Davis por una apendicitis aguda, incisión transversal en la fosa ilíaca derecha, o esta otra que es transversal también por la misma razón, solo que en este caso ya fue una peritonitis y que obligó a dejar la herida abierta, que después se dieron simplemente puntitos de afrontamiento a la piel para limpiar esa herida y después cerrarla, ¿no? Esta era la famosa bolsa de Bogotá que utilizábamos en algún tiempo en nuestro hospital. Cuando había infección muy severa a nivel del abdomen, se cerraba parcialmente la pared, pero sin cerrarla totalmente dejábamos esta bolsa cosida a los bordes de la herida. Pero en las últimas experiencias que tuvimos antes de la pandemia, no nos fue bien con estos pacientes. Se complicaban más, se requerían continuas cirugías y cada cirugía era una catapulta para mayor complicación del paciente o de la paciente. Y al final, en casi un 95% de pacientes teníamos mortalidad, de tal manera que ya prohibimos su uso también por la llegada de algunos sistemas BAG que nos llegaron al hospital y que ya permitieron diferir el uso de este aparato. En su momento nos ayudó algo, pero después ya ahora está proscrito, ¿no? Por lo menos en nuestro servicio. En una infección de herida operatoria va a haber el cuadro clínico característico o la tétrada de Celso. Se presenta generalmente esta infección entre el tercero al quinto día del postoperatorio. Y desde el punto de vista laboratorial hay que tomar una muestra siempre para ver un gram y un cultivo. Y al hacer la evacuación del absceso, que hacer la apertura en forma total o parcial. Si es mucha infección, mejor abrirla totalmente la herida para hacer una buena curación. Y no solamente una vez al día, sino, como dice aquí, 2 a 3 veces al día.
Y lógicamente antibióticos, ¿no? De acuerdo al germen que se haya sembrado, el cultivo del antibiograma, o simplemente se inicia un tratamiento mixto en asociación que siempre incluya medicación para anaerobios, mientras esperamos el resultado del cultivo, ¿no? Para luego indicar estos antibióticos. Prevención de la infección del sitio quirúrgico. Lógicamente, profilaxis antibiótica, que ya no sería profilaxis, de repente ya sería más que todo tratamiento antibiótico. Los métodos de preparación que deben ser adecuados, por ejemplo, si hablamos de cirugía de colon, hay que colocar pues enemas adecuados, dar sustancias para que el paciente tome y prácticamente limpie todo el colon. Y a un colon mejor preparado va a haber menos potencial de que se infecte la herida operatoria. Guardar siempre los principios de asepsia, antisepsia, una buena técnica quirúrgica, cambiarse los guantes cuando sea necesario después de la parte sucia de la cirugía. Al hacer el cierre de la herida hay que cambiarse guantes y utilizar incluso otro material quirúrgico. ¿No? El material que se ha utilizado y que está contaminado se lo elimina y ya la enfermera sabe, no tráeme otro paquete, otra caja para mi cierre. Y así lo hacen y así se hace. Entonces son situaciones que nos permiten tratar de disminuir el potencial de infección de herida operatoria. El cierre diferido, que si la herida es muy contaminada, por ejemplo en las peritonitis o pacientes que han sido corneados, por ejemplo, por toros, hemos tenido varias veces, prácticamente vienen los intestinos pues hasta con heces de los animales, con pasto, qué sé yo, ¿no? Que hay que lavar y lavar, 30, 40 litros, lavar y lavar, y después se dejan drenes adecuados y se cierra lo que se puede, pero a partir hasta la poneurosis. Pero luego la piel prácticamente y el cerebro cutáneo siempre se puede dejar abierto mejor, para evitar este potencial de infección de herida operatoria. Por otro lado, hay heridas crónicas o que no cicatrizan, lógicamente, ¿no? Por diferentes factores. Bien. Este capítulo de infecciones de herida operatoria, como les digo, es un capítulo bien amplio y mide cada hospital. El ideal es que haya menos porcentaje de heridas infectadas. Bien, un capítulo que también habíamos tratado con el grupo 18 son las complicaciones de la termorregulación, en las cuales puede haber una hipotermia, la llamada fiebre posoperatoria y la llamada hipertermia maligna. La hipotermia se produce por pérdida de calor, que puede ser por diferentes mecanismos, radiación, conducción, evaporación, por la misma respiración, factor convección y, lógicamente, por factores que intervengan con la termorregulación. ¿Cuándo decimos que hay hipotermia? Cuando hay una temperatura menor a 35 grados, ¿no? En ella pueden suceder alteraciones neurológicas, cardíacas, renales, hepáticas, trastornos de la coagulación, del equilibrio ácido-básico, incluso alteraciones inmunitarias. El tratamiento será un recalentamiento activo. Si se puede evitar el enfriamiento, por ejemplo, en los niños, se colocan algodones calentados o compresas calentadas para disminuir el enfriamiento. La fiebre postoperatoria, por el contrario, va a producirse por los mismos mecanismos propios de la infección del paciente. Si es un paciente con una peritonitis, pues va a venir con fiebre. Pero en otras situaciones que no hay motivo, la fiebre postoperatoria puede deberse a algunas alteraciones en el hipotálamo anterior. Por otro lado, la liberación de pirógenos en heridas muy infectadas. Se habla de fiebre postoperatoria cuando se alcanza temperaturas mayores a 40 grados. Y hay diferentes causas pues, de la fiebre perioperatoria, que es la que básicamente hemos descrito como las infecciones, y la postoperatoria que viene luego, ¿no? Un termómetro de los antiguos, ahora hay los frontales, prácticamente ya solamente al contacto con la piel. La hipertermia maligna, por el contrario, es un cuadro bastante grave que ocurre felizmente muy raramente, en una frecuencia de 1 en 50.000 procedimientos quirúrgicos.
en algunas personas que tendrían algún defecto genético en el nivel del metabolismo del calcio. Y la mortalidad puede alcanzar hasta el 30%. Los anestésicos en algunos casos pueden producir este fenómeno de hipertermia maligna. La mayoría de casos de hipertermia maligna se presentan en la inducción de la anestesia. De tal manera que muchas veces, bueno, en mi caso he tenido 2 casos en los cuales tuvimos que diferir la cirugía. Felizmente no hubo mayor complicación. Se recuperaron los pacientes, ¿no? Pero esto puede llegar incluso a la mortalidad. La creatinina fosfoquinasa va a ser alta, va a haber una hipercalcemia y una acidosis metabólica. El tratamiento será lógicamente un enfriamiento activo, dantroleno, hiperventilación, bicarbonato de sodio, solución glucosada, lidocaína, furosemida. Las complicaciones de tipo respiratorio, que son las más frecuentes básicamente dentro de las complicaciones propias de la cirugía. Las más comunes son la atelectasia, la neumonía, pero hay otros que son el síndrome de aspiración, el derrame pleural, la lesión pulmonar aguda con edema y el síndrome de insuficiencia respiratoria pulmonar aguda. El derrame pleural es un acúmulo anormal de líquido en la cavidad torácica, la cavidad pleural, por una alteración en la formación de líquido pleural y su remoción. Hablando de, por ejemplo, procedimientos o patologías propias de abdomen, por ejemplo, las pancreatitis severas, muchas veces dan derrames pleurales, ¿no? Traumatismos también van a dar derrames pleurales. Alteraciones extrapulmonares, como insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con ascitis, también pueden producir esto. Y otras enfermedades sistémicas tipo lupus, artritis reumatoidea o neoplasias, al fin y al cabo, pueden producir este derrame pleural. Las manifestaciones son dolor, disnea, taquipnea, y al examen vamos a encontrar una disminución del murmullo vesicular en la zona y un frémito vocal con expansibilidad torácica disminuida y una matidez en la zona, ¿no? Cuando se percute. Y el tratamiento, lógicamente, en los casos en que esto es muy grande, el derrame pleural, se hace una toracocentesis. Pero si el derrame pleural es pequeño, muchas veces los cirujanos de tórax dicen, no, este derrame pleural se va a reabsorber solo, no es necesario punzar. Bueno, ya la experiencia de nuestros colegas cirujanos de tórax nos valen en ese aspecto. Entonces, un derrame pleural que se ve también en la imagen y en la radiografía también, ¿no? De igual manera, un derrame pleural muy grande en la imagen de la derecha. Otras complicaciones desde el punto de vista respiratorio son las neumopatías reactivas, las neumopatías obstructivas, la aspiración pulmonar y la embolia pulmonar. Dentro de lo que es la embolia, cuando vamos a hablar de patología vascular, vamos a hablar un poco más de lo que es la embolía pulmonar. La neumonía posoperatoria es de repente la patología más frecuente. Al inicio se puede presentar simplemente como bronquiectasias, pero a medida que pasan los días, el paciente se va complicando, va haciendo fiebre, va haciendo tos, que se va haciendo más intensa cada vez con secreción. Y se dice que la mayoría de pacientes que fallecen y que mueren después de una cirugía es por neumonía. Agente causal más común, bacilos gram negativos. Mortalidad, como dice ahí, 20 al 40%. O sea, dentro de lo que es las complicaciones médicas, en este caso, habría que tener máxima precaución en un paciente que se opera, que tiene potencial de hacer neumonía postoperatoria, ¿no? Que sea paciente fumador, que sea paciente que ha tenido una patología previa, o que tenga por allí un tumor en diferentes órganos o a nivel del pulmón también, etc., ¿no?
Lógicamente, dentro del posoperatorio, pacientes en los cuales no se hace un apoyo ventilatorio adecuado y no se trata también las infecciones propias causales del problema, pueden dar lugar a estas neumonías posoperatorias. El reflejo tusígeno después de una cirugía se debilita, sobre todo si el paciente es mayor, y muchas veces es insuficiente para limpiar el árbol bronquial. Estas escobillitas que tenemos en los bronquios menores, bronquios mayores y los bronquios principales, lógicamente se va alterando y esto permite que se localice la secreción. Por otro lado, la intubación endotraqueal en las anestesias generales dañan el mecanismo de transporte mucociliar y la capacidad funcional del macrófago alveolar. Entonces, el paciente que se opera con anestesia general también tiene un potencial de complicación. Desde el punto de vista clínico va a haber fiebre, taquipnea, aumento de secreciones y en la radiografía una consolidación pulmonar, una sombra. La prevención será una buena aspiración de secreciones que nos ayuda en esto el personal de enfermería. Ejercicio respiratorio siempre les decimos a los pacientes desde el preoperatorio inclusive, ¿no? En el libro que leí hoy día en la mañana se dice que es mejor avisar al paciente, mejor dicho, decirle antes de la cirugía cómo va a respirar, preparar al paciente para su procedimiento, sobre todo si es paciente mayor o viejito. Y lógicamente hacer toser al paciente para evitar la formación de telestasias y corrección de secreciones. Y el tratamiento a base de expectorantes y de antibióticos, lógicamente dependiendo de la gravedad de la neumonía, será muchas veces con medicamentos simples, cefalosporinas de primera, segunda o hasta cuarta, inclusive en los casos más complicados, asociando medicamentos de mayor nivel antibiótico, ¿no? Las complicaciones cardíacas pueden ser la hipotensión, en primer lugar, paciente con un sangrado que no se controle bien va a ser hipotensar, o pacientes que vienen ya complicados con hipotensión, por ejemplo, por una hemorragia digestiva, por una úlcera complicada, también va a tener una hipotensión. Pero también puede haber una hipertensión postoperatoria que puede llevar, tanto la hipotensión como la hipertensión, pueden llevar a una isquemia e infarto perioperatorios. Según lo que leí en el libro que les digo hoy día en la mañana, pues más es los mecanismos de hipotensión que pueden llevar a isquemia e infarto de miocardio. Un choque cardiogénico de diferente causa también puede ser una complicación cardíaca, y lo que es las arritmias que van a llevar a dos factores, a dos complicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva y también a infarto. La arritmia muy continua lleva a infarto también. Las arritmias suelen aparecer en el transoperatorio en los primeros 3 días del posoperatorio. En la etiología, lógicamente, la inducción anestésica, la hipopotasemia, la hipoxemia, pacientes con alcalosis ya metabólica por causa general de alguna infección, de alguna enfermedad, algunos fármacos, sobre todo los simpático-miméticos, el digital, cuando hay una toxicidad al mismo, también puede ser factores de estrés o la hipercapnia, que también puede ser, ¿no? Paciente con una taquicardia, nos acordamos de lo que era nuestra patología de tiroides, ¿no? Taquicardias muy severas. El infarto agudo de miocardio, se dice que el 50% de los infartos son asintomáticos. Y esto les había mencionado a sus compañeros de la práctica que habíamos tenido pues un pacientito operado de una hernia umbilical, que en el postoperatorio, que ha sido de alta inclusive allí en el pasillo, de repente pierde el conocimiento, se lleva a shock trauma
y resultó siendo un infarto de miocardio masivo, ¿no? Y salió de nuestro servicio caminando. Factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio: ateroesclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva, infartos previos, pacientes mayores de 60 años de edad, pacientes con hipotensión que habíamos dicho, y pacientes con hipoxemia también, ¿no? Entre las complicaciones quirúrgicas, entre las manifestaciones clínicas el dolor torácico, una hipotensión brusca y las arritmias que habíamos dicho, ¿no? En el diagnóstico, como lo hicimos en este paciente, lo llevamos al paciente a shock trauma y evaluamos el electrocardiograma, lógicamente un infarto masivo, ¿no? Nos avisaron, bajamos inmediatamente y el electrocardiograma era muy característico. Bueno, aquí la troponina T, la creatinina sérica o la CPKMB, que es lo que se cuantifica en ese momento como urgencia, además del electrocardiograma que es característico. Este es un electrocardiograma con desnivel del segmento ST, que es característico, un infarto de miocardio, ¿no? Doctor, no podemos la imagen. Se ha colgado en la diapositiva 25. A ver, un ratito, muchachos. Bien, visualizan. No, doctor. Bueno, yo no puedo ver la pantalla. ¿Visualizan ahora? No, doctor. Confirmen, por favor, ¿visualizan o no? No, doctor. Está en primer plano, pero no está compartiendo. ¿Ahora visualizan? Tampoco, doctor. ¿Ya? ¿Visualizan ahora?
Ya, doctor. A ver, avanzaremos hasta donde estábamos. James tiene la grabación de esto, me parece que te la pasé en algún momento, ¿cierto? Sí, doctor. Ahora visualizan dónde estábamos. Sí, doctor. Complicaciones del infarto, ¿no? En eso estábamos. ¿Se visualiza ahora? Sí, doctor, la imagen de un EKG. Bien. Bueno, ya habíamos dicho el desnivel ST, que es el característico del infarto de miocardio. Bien, las complicaciones desde el punto de vista general, complicaciones renales y de las vías urinarias, la retención urinaria eh, y la insuficiencia renal aguda suelen ser algunas de las complicaciones. La insuficiencia suprarrenal, que también puede presentarse como complicación metabólica. En el hipertiroidismo tenemos nuestras propias complicaciones, lógicamente que ya las hemos descrito en la clase. En el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética también, ¿no? En las complicaciones gastrointestinales vamos a tener el ilio, el síndrome del compartimental abdominal, la hemorragia y complicaciones del estómago, las colitis relacionadas con antibióticos, fuga de las anastomosis y fístulas. Una eventración, ¿no? Es una complicación tardía. Esta es una evisceración más bien, una cirugía reciente. Paciente con una gastrosquisis, ¿no? Que bueno, ya nació con el defecto. Las complicaciones hepatobiliares van a ser las lesiones propias de las vías biliares, es decir, iatrogénicas, cuando generalmente hay una malformación y una malformación puede pasar inadvertida y se puede producir una lesión. Y una insuficiencia hepática aguda, lógicamente, por factor medicación o en un paciente que ya tiene una cirrosis previa anterior. Las complicaciones desde el punto de vista neurológico, tipo delirio, demencia y psicosis. La psicosis suele ser muy frecuente en pacientes ancianos y en algunos pacientes con abstinencia, síndrome de abstinencia, porque pueden ser alcohólicos y hacen en la cirugía posterior, hacen síndrome de abstinencia y se tornan agresivos y demás, ¿no? Otras alteraciones ya son trastornos convulsivos propios del paciente o por alguna medicación no adecuada. Apoplejías y ataques isquémicos transitorios, sobre todo en pacientes mayores que de alguna forma tienen un menor potencial de circulación a nivel de su cerebro, ¿no? Una hipotensión leve lleva a esto. Epistaxis en casos de cirugía de nariz, una hipoacusia aguda en cirugía de oído, casos de sinusitis, parotiditis. Hay que tener como consideraciones especiales de que
Las mayores complicaciones se presentan en los extremos de edad, es decir, en pacientes muy niños, prematuros, generalmente, y pacientes de mayor edad, ¿no? Pacientes de tercera edad en los cuales ya las complicaciones pueden ser más frecuentes. Lógicamente esto desencadena preocupaciones éticas en las personas, lógicamente, ¿no? Y básicamente en los cirujanos tratamos siempre de hacer las cosas bien para evitar justamente alguna posibilidad de agresión. Nuestro principio primum non est dare, primero no hacer daño, siempre prima en lo que es la cirugía. Y se dice que el mejor cirujano es aquel que sabe cuándo no debe operar. Si el paciente está con alguna complicación, mejor hay que prepararlo para una cirugía ya en unas mejores condiciones. Y finalmente las cuestiones públicas y de regulación, ustedes habrán escuchado porque a veces hay demandas y demás, ¿no? Y por otro lado, el Ministerio de Salud tiene reglado todo esto ya en forma muy especial, todos los protocolos de atención de las diferentes patologías para tratar de disminuir el potencial de complicaciones. No solo en la cirugía, ¿no? Sino en todas las enfermedades. Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Si se No, cuelga nuevamente, avísenme por favor para corregir, porque, bueno, ustedes tienen la grabación que a James le pasamos hace un tiempo, puede compartirla para que ustedes la vean. Muy bien. Un minuto para colocar la otra exposición. ¿Visualizan? no, ¿Visualizan? Porque estoy compartiendo. doctor, está en primer plano, pero no aparece el PowerPoint. Ya, doctor. ¿Ya se visualiza? Ya, doctor. Ya, muchas gracias. Bien, el tema que empezamos ahora es patología congénita de la mama, pero para esto hacer siempre un recuerdo de lo que es la anatomía, la fisiología de mama. Bien,
Visualizan ya, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, se dice pues que la mama no es un órgano, por un lado, de muy buena reputación en lo que significa la perenización de la raza humana. La lactancia, que es su principal función, también es un órgano que lógicamente en las mujercitas es un atractivo, lógicamente, ¿no? Dentro de lo que es su sexualidad. Y por ese motivo, pues, es haciendo de muchas posibilidades de complicaciones, de patologías también. Básicamente, coincide nada más la localización de la mama con sus conductos, sus senos lactíferos, los lóbulos, que son 12 generalmente, lo que es el pezón con su abertura, y que íntimamente ya son los alvéolos, que son las unidades funcionales prácticamente de la mama para la producción de la leche. Y en la presencia de las células mioepiteliales, que también son aquellas que van a, merced a su función de contracción, a provocar la salida de la leche también, ¿no? Y ya en la parte inferior, en un cuadro chiquito, pues la mama con su pezón y su areola, que es lo característico. Ya de una forma más íntima, las células musculares, los conductos, las glándulas de Montgomery, que están en la zona de la areola, ¿no? Y el tejido de soporte, sostén, y algunas ya, lógicamente, la oxitocina hace la contracción de estas células musculares mioepiteliales, y la prolactina, que es la hormona que va a hacer la producción de la leche, básicamente. La ubicación a nivel del tórax entre la tercera y séptima costilla, delante del músculo pectoral y su aponeurosis, desde el esternón hasta la línea axilar anterior. Hay un surco submamario y una areola donde ya dijimos los tubérculos de Morgani. En el pezón hay 12 a 20 conductos galastóforos, 12 a 20 lóbulos glandulares también, y los ligamentos de Cooper, que son los tractos de sostén, básicamente de las mamas, ¿no? Y los músculos que están en relación a la mama, el pectoral mayor, que está por detrás, el pectoral menor, que está también por detrás y más arriba, el serrato mayor, el dorsal ancho hacia la parte lateral. De igual manera, ¿no? Lo que hemos mencionado. Otra diapositiva donde también se menciona igual, ¿no? Su relación íntima con la axila, que es prácticamente el lugar donde van a drenarse la mayoría del drenaje linfático, y que va a tener una cola llamada cola de Spencer, que generalmente se va hacia esa zona. La irrigación arterial va a ser básicamente por la mamaria interna, externa, las ramas pectorales, acroniotorácicas y las intercostales. Las venas acompañan a las arterias, subclavia, axilar, mamaria interna, y las intercostales, que van a drenar hacia las vértebras, que están muy en relación también a estas zonas. Y lógicamente van a permitir que se produzcan las metástasis en los cánceres que se ubiquen en estos lugares. Y la inervación va a tener que ver con el plexo cervical, que tiene íntima relación con la mama, los nervios intercostales, el plexo braquial, que es el que inerva toda esta zona, y es una inervación básicamente de tipo simpático. Entonces, las ramas de la arteria axilar, la craniotorácica, la torácica superior, la torácica lateral, las intercostales posteriores, la mamaria externa también,
las venas, el círculo venoso de Haller como un sistema superficial, la red venosa superficial, y el drenaje que va hacia la vena torácica interna, axilar y yugular interna. De nivel profundo hay venas que acompañan a las arterias, básicamente el axilar, las perforantes de la mamaria interna y las intercostales posteriores. Entre estas puede haber algunas zonas de anastomosis entre uno y otro grupo. Esta circulación básicamente va a servir como vías de metástasis de acuerdo al lugar donde se localice un tumor, lógicamente, ¿no? La inervación, que básicamente va a depender de algunos nervios cutáneos, que son ramas del plexo cervical superficial y ramas perforantes anteriores y perforantes laterales del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nervios intercostales. El drenaje linfático, que de repente es el que más nos interesa porque en lo que es patología neoplásica de mama es muy importante establecer la ubicación del tumor principal, que generalmente es en el cuadrante superexterno, y lógicamente la circulación linfática que va de la mama hacia las zonas infraclavicular y también a la zona supraclavicular. Bueno, esto ustedes ya en anatomía lo han hecho muy bien, esto es un recuerdo, lógicamente, la presencia de ganglios axilares, entre los cuales tiene mucha importancia el ganglio interpectoral o de Rotter, que en una cirugía de mama siempre hay que ubicar este ganglio y mandarlo a patología, ¿no? Para que nos haga un estudio. Su compromiso, lógicamente, en cuanto a neoplasias, nos dice pues una variación en el estadiaje. Hay tres niveles, ¿no? Un nivel 1, 2, 3, de acuerdo a la localización de estos grupos ganglionares. Los anatomistas reconocen 5 grupos ganglionares y los cirujanos hablan de 6 grupos. Bueno, entre uno y otro, básicamente, lo importante es que la mayoría del drenaje va hacia la zona axilar. El nivel 1 de la vena axilar, grupo lateral, el grupo mamario externo y el grupo subescapular. El nivel 2, que es el grupo central, que básicamente pasa hacia el pectoral menor. El nivel 3, que es el grupo subclavicular y apical, y que también incluye el grupo interpectoral. Bueno, esta es la mama, lógicamente con sus capas, solo para una repetición, lógicamente, de lo que es la mama. De igual manera, el drenaje linfático, que ya lo hemos visto, de repente acá unas láminas que mayor nos pueden ayudar para ver los 3 grupos que básicamente van hacia la zona subclavicular. De igual manera, ¿no? Los 5 o 6 grupos de grupos ganglionares que son de mucha importancia, lógicamente, en la disección de la mama, sobre todo cuando se hacen las mastectomías radicales, tipo Madden, por ejemplo. De igual manera, ¿no? Los diferentes grupos ganglionares. Quizás un esquema más para ver también que este drenaje linfático puede ir hacia la zona de la mamaria interna y también hacia la zona external, y que por allí puede llegar pues hacia la zona del pulmón. Una pieza de anatomía que ustedes la recuerdan con mucho cariño, porque de repente ahora las condiciones no se dan para hacer estas prácticas, ¿no? Prácticas de anatomía.
de igual manera una pieza. En la fisiología de la mama vamos a tener diferentes fases en el desarrollo. Lógicamente, en la embriogénesis tenemos que esta se va a ir desarrollando de acuerdo a las diferentes edades del crecimiento del embrión y luego su maduración. Desde allí hay un cierto reposo hasta el inicio de la pubertad, que es a los 12 años aproximadamente, en la cual la mama en las niñitas va a empezar a tener un crecimiento y un desarrollo, y que va a llegar pues a ser una mama madura alrededor de los 13, 14, 15 años, ¿no? Y que ya con el inicio de la menstruación va a tener una estimulación cíclica. En el embarazo, lógicamente, va a haber una hiperplasia, la llamada adenosis del embarazo, que es estimulada por los estrógenos en asociación con progesterona y básicamente la prolactina, que ya dijimos es la hormona productora de la leche. En la lactación va a haber pérdida de las hormonas placentarias, pues ya no se van a producir estas, altas concentraciones de prolactina que van a dar lugar a mayor producción de leche. Y la expulsión de la leche, que ya habíamos dicho, las células mioepiteliales que tienen participación por el sistema simpático, básicamente, y por acción de la ocitocina también, por el estímulo del pezón que va a producirse la secreción de la leche. Y cuando se hace la suspensión de la lactancia, lógicamente la prolactina va a bajar y también la ocitocina. Y en las personas que llegan ya pues a la menopausia luego de producida su lactancia, 1, 2, 3 hijos, o aquellas que no tuvieron, también va a llegar a la involución propia de la menopausia, ¿no? Más o menos en edad biológica, entre los 10 años, 11, 12, 13 años, en las cuales ya se empieza a producir una mama madura, básicamente, ¿no? De igual manera, un crecimiento que va acorde al crecimiento también del sistema glandular propiamente, de la mama. La preparación de la glándula para su función primordial, la lactancia. La fisiología de la mama, que tiene mucha relación con la producción de estrógenos y progesterona, que tiene lógicamente también íntima relación con la menstruación y las etapas cíclicas de la menstruación. Todo ordenado por el sistema de la hipófisis, lógicamente hipófisis, y las hormonas de tipo sexual, y donde también se produce la prolactina, ¿no? Desde el punto de vista embriológico, la mama tiene un doble origen, ectodérmico y endodérmico, mesodérmico, perdón. El ectodermo, que básicamente va a dar lugar al parénquima o componente glandular, y el mesodermo, que va a dar lugar al estroma, al tejido de sostén, al tejido conjuntivo y a la vascularización. Entonces, el ectodermo es el que produce básicamente el componente glandular. Hay una banda epitelial ventral del ectodermo que se produce en las especies animales inferiores, inclusive, que básicamente van a dar lugar a varias glándulas, ¿no? Pero en el ser humano, a pesar que se produce esta banda epitelial, llamada de Williams o Merkel, se va a producir solamente una mama, generalmente, ¿no? Ya vamos a ver luego si hay algunas alteraciones. Luego aparecen puntos o botones y un vestigio epitelial. Más o menos en el desarrollo propio de lo que es el mesodermo y el ectodermo, el desarrollo, a mayor desarrollo ya se va formando el tejido de sostén, el tejido glandular. Entre las anomalías mamarias, que es, digamos, lo que nos describe la clase que es patología congénita de la mama,
hemos tratado de incluir dos esquemas más, que son las patologías adquiridas permanentes y las patologías transitorias, también llamadas fisiológicas. La frecuencia de estas patologías no está muy bien establecida, pero sí se dice que son frecuentes, tanto de repente como un 10%, y entre los cuales los pezones supernumerarios son los más frecuentes, tanto en varones como en personas de sexo masculino, un 5 al 10%, y el tejido mamario ectópico, que es un 2%, y lógicamente, como decía su compañera, ¿no?, tiene que ser de sexo femenino. En Europa es menos frecuente, un 0,22% de repente, y en la raza negra en América en un 1,63%. En la raza judía, 2,5%. Estoy hablando de razas. Las anomalías congénitas van a ser por perturbación embrionaria, es decir, por problemas genéticos propiamente dichos, o por un desarrollo imperfecto, no a nivel genético, sino un desarrollo imperfecto. Y van a ser por defecto y por exceso. Por defecto, lógicamente, será en menos de cualquiera de las circunstancias que hablemos, una amastia, una telia, sigmastia, el llamado pezón plano invertido, cada uno de ellos los vamos a ver ahorita, y aquellos en los cuales es anomalías congénitas por exceso, como la polimastia, la politelia, que dijimos que es la más frecuente, la mama aberrante o tejido aberrante, y la protrusión de la areola, que también se considera una anomalía en exceso. Las anomalías congénitas por defecto. Entre estas están la amastia, ¿no?, que es la ausencia completa de una o ambas mamas. En esto se acompaña de un llamado síndrome de Poland, entre los cuales hay ausencia de la mama del lado correspondiente con inclusión del músculo pectoral, que también está ausente, e incluso una deformidad de la pared costal, en el 90% de los casos. A veces se asocia a la llamada simbraquidactilia. La llamada amastia iatrogénica postquirúrgica o de radioterapia, les mencioné en la plástica, ¿no?, que puede ocurrir pues una cirugía en alguna paciente en manos no expertas, lógicamente, que se presume que puede ser un tumor que está creciendo y lo que se va a eliminar es el tejido mamario que está empezando a desarrollarse. Esto puede ser en niñitas pues, de 8, 9, 10 años que de repente no puede ser reconocido adecuadamente. Y también por radioterapia, lógicamente, por algunas situaciones ya de neoplasias que también pueden dar lugar a esta amastia. Como el presente caso, ¿no?, una amastia en el lado izquierdo. La telia es un poco más rara, será la ausencia del pezón, lógicamente. También puede haber la llamada aplasia de la areola y del pezón, descrita por Batchelor en 1888, y la llamada sigmastia, que es, las mamas están fusionadas por un tabique central de tipo membranoso, es decir, no se separan. Y ya dijimos el pezón plano invertido, ¿no? De la llamada sigmastia, básicamente están unidas las dos mamas, de igual manera. Y una amastia, ¿no?, también. Las anomalías por exceso, que la polimastia, que puede ser hasta el 2% de casos, en los cuales puede haber polimastia con pezón, areola y parénquima glandular incluso. Y a veces solamente hay tejido glandular, sin areola, solamente tejido glandular y sin pezón. En esto, lógicamente, hay un factor hereditario, y cuando se presenta, generalmente en el 50% es bilateral. A veces se asocia a las alteraciones cromosomiales a nivel del cromosoma 3 y el cromosoma 8.
y a veces se asocian también a algunos síndromes diferentes, como el síndrome de Turner, síndrome de Fletcher. Puede haber casos de polimastia fuera de la línea mamaria, pero esta es muy rara. Incluso se han descrito casos de polimastia en la zona inguinal, ¿no? La politelia, ya dijimos que la anomalía más frecuente puede ser a nivel propiamente mamario o extramamario o extraareolar. Son unilaterales en el 50% de los casos. Y la localización más frecuente es en el borde inferior de la mama, justo en el surco inferior. Y la localización axilar también es frecuente. Puede coexistir esta politelia en asociación con algunas anomalías renales y a veces incluso con cáncer renal o testicular. Entonces siempre tener la curiosidad, si se encuentra un paciente con una politelia, buscar también esta posibilidad de asociación en estos lugares. El diagnóstico diferencial será con una neurofibromatosis, un nevo o una verruga en la zona, ¿no? Es un paciente varón, pero con una politelia, ¿no? El lado izquierdo, el surco inferior, dijimos, ¿no? Las anomalías por el exceso también, el tejido mamario aberrante o accesorio, supernumerario o ectópico, en el cual solamente hay parénquima glandular con una localización mayormente axilar y que muchas veces solo se hace manifiesto cuando la paciente se embaraza. Antes no se había dado cuenta, pero con el embarazo, con el aumento del volumen de las mamas, normalmente también las mamas supernumerarias a nivel axilar aumentan de volumen y lógicamente se hacen manifiestas. Recién allí se dio cuenta la paciente que tenía, ¿no? Un tejido mamario aberrante. Lógicamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que habíamos descrito, neurofibromas, tumores de otra índole a nivel axilar, ¿no? Ganglios o tumores también de otro tipo. El asunto radica en que muchas veces estas anomalías congénitas en exceso coinciden con patología mamaria que incluso puede ser cáncer, ¿no? Esto tiene una cierta frecuencia y es mejor cuando se hace una exéresis de estos tejidos mamario aberrante o polimastias. Hay que hacer un estudio de patología adecuado, incluso de repente una biopsia por congelación para ver si hay compromiso o no, para ampliar la cirugía. En localización inguinal, como les decía, ¿no? Mamas supernumerarias a nivel axilar, que es la más frecuente. Una politelia bilateral en este caso. Bien, anomalías por exceso también dijimos la protrusión de la areola, pero que es rara, simula un tumor sésil, como un pezón péndulo básicamente, ¿no? Hay un crecimiento desproporcionado en la pubertad de este pezón que da lugar a este crecimiento o esta anomalía por exceso. A veces cuando se da una terapia hormonal también hay una cierta resistencia al mismo. El tratamiento lógicamente será quirúrgico. La politelia con polimastia, ¿no? Maxilar. La anisomastia que habíamos dicho y algunas zonas que se presentan también en la cola de Spencer que habíamos dicho. En algunas personas puede haber una diferencia entre el tamaño de una y otra glándula, ¿no? No son simétricas, hay una simetría básicamente. Las anomalías mamarias adquiridas permanentes van a ser aquellas en las cuales hay un origen hormonal,
que generalmente son por esteroides estimulados por la hipófisis, por alguna enfermedad de la hipófisis, o también a nivel ovárico, por alguna patología propiamente del ovario, o también por factor iatrógeno, ¿no? Y en este caso, las anomalias también van a ser por defecto o por exceso. Por defecto las hipoplasias o hipomastias, y por exceso las hipertrofias mamarias. Una hipotrofia básicamente muy marcada. Podría haber algún factor entonces de un hipogonadismo, falta de respuesta, de repente, esto que va a dar lugar a una micromastia, lógicamente, o una mastia, inclusive. El diagnóstico diferencial con la hipotrofia mamaria propiamente dicha, y lógicamente ahora la cirugía puede hacer reemplazo de la mama, pero desde el punto de vista solamente de estética, pero no de funcionamiento, lógicamente. La llamada hipoplasia por hipogonadismo, por el síndrome de Turner, va a dar lógicamente a una menopausia prematura también. En algunos casos, hermafroditismo o intersexualidad, también podría haber estos casos de una hipoplasia marcada, ¿no? Y ya dijimos de la hipoplasia o amastia producida por iatrogenia, por una cirugía no bien hecha, no indicada, mejor dicho, o por radioterapia, que dijimos, traumatismos, un accidente, esa zona se lesiona y puede, pues ya no va a haber el nodo primordial mamario que va a dar lugar a la mama en la niñita que luego va a madurar, ¿no? Y algunos casos de infecciones en esa zona también podría ser. Por el contrario, una macromastia, que básicamente también es lugar a que se pueda presentar por exceso, lógicamente, de hiperfunción o bien por exceso de recepción, ¿no?, en los estímulos. Las dos líneas mamarias, la de Merkel, desde la embriogénesis, solamente para recordar, ¿no?, cómo es una mastia, una mama axilar supernumeraria, con su pezón inclusive, ¿no?, un pezón supernumerario, a nivel subareolar y en la zona del surco inferior, ¿no?, una politelia también. Aquí en la localización axilar, que tiene un mal aspecto, ¿no?, que aquí tiene un peor aspecto, lógicamente, como una neoplasia. Muchas veces coinciden estas patologías supernumerarias con neoplasia, ¿no?, de igual manera. Este es un caso de una amastia por cirugía, ¿no? Ya se ve la cicatriz en el ojo derecho, donde prácticamente se eliminó básicamente el tejido, ¿no?, el nodo primordial mamario. Es un paciente lactante, en los cuales después del nacimiento por influjo hormonal se produce un superdesarrollo de la mama cuando la persona recién nace, ¿no? Los tipos de hipertrofia mamaria que se dan de acuerdo a la edad de aparición, hablando más de la mujer, la hipertrofia neonatal, que es la que hemos descrito, entre 0 y 4 meses, la hipertrofia precoz entre 7 meses y 8 años, la hipertrofia prepuberal entre 9 y 12 años, entre 12 y 16 años, una hipertrofia virginal, que es la que hemos visto en la imagen, o del adolescente, y en la edad reproductiva, la hipertrofia gravídica, que es normal, lógicamente, las mamas crecen, pero en una forma normal, y en adultez, que también puede darse lugar a una gigantomastia, pero ya por desarrollo más que todo de los tejidos de sostén, no tanto propiamente de la glándula, ¿no?
Y en el hombre, asociadamente, hay lo que se llama la ginecomastia, que también puede darse entre los 0 y 4 meses por el desarrollo que les dije, estímulo de la mamá, estímulo hormonal, y de 0 a 4 meses también, de 9 a 12 años, generalmente alrededor de los 11, 10, 11 años, en muchos niñitos empiezan a aparecer pues tumoraciones a nivel de las zonas pectorales, y que al hacerles un buen examen pues se coincide que es pues una ginecomastia. Básicamente es un tejido glandular que se produce no por tanto por influencia hormonal, pero sí puede haber un cierto potencial de eh, mayor recepción o mayor estímulo, si podríamos llamar. Entre los 12 a 16 años también, justamente en estas edades donde más operamos a estas personas, a estos pacientes que son niños, que generalmente los trae pues la mamá o el papá, refiriendo estas tumoraciones y que básicamente requieren cirugía, ¿no? Se operan y se acabó el problema también. Y más bien la ginecomastia en la edad adulta hay que tener cuidado porque tienen mucho potencial y relación con cáncer. Tratándose de pacientes varones que hacen ginecomastia a edades mayores, hay que siempre tener cuidado porque hay mayor relación con cáncer. Una hipertrofia, lógicamente, senos gigantes, en los cuales se va a planificar una cirugía de reducción de las mamas, ¿no? De igual manera, trastornos adquiridos permanentes. En los niñitos, que también habíamos dicho, se produce hasta la famosa leche de brujas, ¿no? Se le llamaba así leche de brujas porque del pezoncito salía secreción láctea por estímulo hormonal. Y que creían que era pues un poseimiento, de repente los niños le llamaban leche de brujas. Igual, una hipertrofia, ¿no? Un niño de mayor edad, ya entre 0 y 8 años, es una persona en más edad, lógicamente, con una ginecomastia marcada. De igual manera, ¿no? Un niñito. Podríamos decir que la mama, un órgano de mucha importancia en la humanidad y en todos los mamíferos, básicamente, en los cuales pues se establece una íntima relación entre lo que es el hijo de esta mamá, que pues lo forma en su útero a este bebé al nacer. Hay una íntima relación desde el punto de vista no solamente físico, sino psicológico, mental y demás, ¿no? Como decimos vulgarmente, nunca se corta el cordón umbilical. En algunos dura más y en algunos menos, ¿no? Esta foto me hace acordar a una señora que se me presentó por emergencia un día con un niñito casi de esta edad y que me dijo: doctor, ¿puedo darle de lactar un ratito a mi hijito? Entonces yo lo miré y me acordé de mí mismo, ¿no? Porque según mi querida y honorable madre, yo lacté hasta la edad de 3 años y medio. Entonces, se dice pues que los niños que lactan más tiempo, entre comillas, son, entre comillas, más resistentes a todo, ¿no? Incluso hasta las enfermedades, porque la lactancia materna, pues la leche de la mamá nos da a los que lactan un factor inmunitario muy marcado, ¿no? Y psicológicamente pues hay un potencial también de mayor seguridad en sí mismo de estos niños. Se han hecho estudios, ¿no? Así que las doctoritas que acá dentro de algún tiempo van a ser mamás, de repente van a seguir este consejo y van a darles de lactar a sus bebés un tiempo mayor. Bien. El bebé está mirando a su mamá, ¿no? Con toda seguridad. Hicieron una experiencia a esta edad de niñitos para que, y esto lo vi en un programa hace poco, para que reconocieran a su mamá.
y la forma de reconocimiento era con una sonrisa y un movimiento de brazos. Cuando no era su mamá, no hacían esta maniobra. Y es curioso, ¿no? Se dice que a esta edad los niños no miran. Parece que es el olor a su leche, el factor psicológico. Lo cierto no llegaba a determinar muy bien, pero lo cierto es que cada niño reconoce a su mamá. Y esto no es exclusivo de la especie humana, ¿no? En los pingüinos también, por ejemplo, hay, y en otras especies mamíferas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Aló, James? ¿Me escuchan? No, doctor, ninguna pregunta. Bien. Muy bien, muchachos. Bueno, de todas maneras, creo que nos queda todavía una clase. ¿Qué día es, James, la clase que me falta?